Como ha dicho Pilar, tenemos a tres leyendas y una que esperemos lo sea muy pronto, aunque ya está en camino de ello. Jorge Alessandro a mi derecha, que estuvo 10 temporadas en la Unión Deportiva Salamanca, todas ellas en primera, salvo una, aunque retornáis a lo que es la máxima categoría. A mi izquierda Balta, 13 temporadas, 13 sitios, efectivamente. Justo cuando Jorge lo dejaba es cuando Balta comenzaba en la Unión Deportiva Salamanca. Al igual que Jorge también, luego ha sido entrenador en diferentes equipos, incluidos en la Unión Deportiva Salamanca. Y también Sito, que ha estado 13 temporadas, todas ellas menos 2. Bueno, 13 en la Unión y 2 más en la Cultural de Odesa, ya en el final de su carrera. También formado en la Unión Deportiva Salamanca como entrenador y muy recordado también aquí en la provincia de Salamanca, esa salvación que conseguiste con el Guijuelo y con todas las dificultades que tuvo aquella temporada. Y Carmen Álvarez, que es una figura emergente ahora mismo de nuestro fútbol salmantino, muestra también que el fútbol femenino viene pegando con mucha fuerza y ha tenido un verano pasado espectacular. Todavía es categoría sub-21. Fue campeona de Europa sub-19 de Europa y mundial sub-20 en Costa Rica, donde debutaste también, ¿no? Sí. O sea que enhorabuena. Sí, no te lo habíamos dado ya, que sí lo habíamos hecho. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es el fútbol de ayer y de hoy. Jorge, cuando tú llegas de Argentina, ¿encuentras mucha diferencia, mucho cambio con el fútbol español? Bueno, decía ahora, los instantes del fútbol ha cambiado muchísimo. Pero creo que ha cambiado en algo muy grave. Se han perdido los valores. Para mí esa conexión que teníamos todos los que estábamos en el profesionalismo en relación con la afición, la junta directiva, el respeto a todos los organismos. Es decir, todo eso para mí ha desaparecido. Y cómo ha desaparecido creo que es el punto de inflexión para analizar qué es lo que está pasando. A mí me gusta mucho más lo que viví en aquel entonces. Teníamos mucha más línea directa con... Estaba todo humanizado. Tú respirabas lo que la gente respiraba. Y hoy los jugadores o la gente que mueve esto, inclusive hasta dirigentes, secretarios técnicos, se han metido en un bucle absolutamente que en una nube gaseosa que son intocables. Y esto realmente ha creado una fantasía alrededor de todo esto que es irreal. Os digo sinceramente, cuando entráis en este mundo actual que nos quieren vender, no hay nada. Queréis descubrir gente y futbolistas y personas, y cuando vais, no hay nada. Todo es absolutamente ficticio. ¿Por qué? Porque ha aparecido la figura de gente que se enriquece, que se ha enriquecido de una manera vil, llámese agentes, llámese gente del marketing mix, llámese inclusive ahora disfrazados los youtubers. Toda esta gente que quiere vivir de nosotros de una manera que nos llevan pim pam pam, y bueno, y si tú te dejas correr porque parece que estás indefenso, los futbolistas o la gente se cree que está indefenso ante este ambiente, te crees que no eres nadie. Los que no son nadie son ellos. Cuando tú quieres algo que ofrecer, te vienen a buscar siempre. Pero la gente es muy insegura. Oye, es muy insegura la gente joven ahora, está en un momento de que necesita todo esto. He quedado muchos temas, pero realmente es como yo lo veo. Me quedo con Andrés, los valores. Los demás cuando queráis intervenir. Iba a decir, tomando un poco eso que estás comentando, ¿es cierto entonces ese tópico que hay de que ahora muchos de los jóvenes quieren ser profesionales del fútbol, antes querían ser futbolistas? Lógico. Ahora cualquier persona normal ve en su hijo la posibilidad de una salvación económica, de una proyección social. Y este es el mayor error de los errores. Entonces es el grave problema que hay grandes expertos en fútbol base, inclusive mi compañero, el gran problema cuando padres no, la federación, que tiene problemas de psicología. Hoy viene un apartado de psicología para la formación de los nuevos entrenadores, la relación con los padres. Todo esto viene por qué. Porque toda la gente quiere una prisa rápida para colocarse en escena y vivir de su hijo. O de su hija en este caso, que también el fútbol femenino se empieza a tocar eso. Entonces, claro, estamos en un escenario que los entrenadores, los formadores, se ven absolutamente acosados, acorralados, por unos intereses que son absolutamente utópicos. Que pensaron que eres un chico cuando te entra con 11 años o 12 años, lo que va a hacer cuando tenga 20, falta
es que es imposible, pero no llega ni a la esquina, ¿no? Bueno, te estoy escuchando, vamos a ver. Yo te estoy escuchando y evidentemente sí que tienes algo de razón en lo que estás diciendo. Un 70%. Yo creo que el fútbol ha evolucionado la vida. Antes en los pueblos la gente se sentaba después de cenar, ¿sabes?, en la calle con una sillita y se podía hablar. Eso ya no hace. Ahora se meten en casa, todos tienen móvil. Te quiero decir que la vida evoluciona y ha evolucionado así. Sí es verdad que todos relacionamos un poquito con el tema económico. Pero es que es inevitable, porque el tema económico está metido en todos los sectores ahora mismo de la vida. Y es como nosotros hemos elegido. Yo no he visto que nosotros hayamos peleado casi nunca por cambiar. Algunas personas sí. Pero yo veo que eso es una cosa que evidentemente, lo que tú has dicho, hay algunas cosas que vemos a mí evidentemente me desagrada, eso es verdad. Pero que bueno, que se le puede poner remedio. Pero yo creo que no tiene freno un poquito el comentario que tú acabas de hacer. Y un poquito en relación a lo que ha comentado José, de que vamos a hablar del fútbol de ayer y del fútbol de hoy, que ha cambiado, que tú, Jorge, te has lanzado ya a la piscina. Bueno, te has lanzado a la piscina. Entonces, bueno, a mí me empecé diciendo que sí, evidentemente. Yo tengo ahora mismo 61 años, yo empecé a jugar al fútbol a los 17 años en el Federado de Forterra. Antes se lo estaba diciendo que era José Crespo, me parece que estábamos hablando. Y claro, que ha cambiado el fútbol. Entonces, evidentemente que ha cambiado el fútbol. Ha cambiado mucho la logística, se ha cambiado muchísimo en todos los medios que hay para trabajar. Yo cuando tenía 17 años iba a jugar a entrenar al campo de Forterra, mirábamos así para arriba y había una chimenea que estaba sacando humo. Y entrenábamos en un campo de tierra. Los vestuarios eran como eran, solo teníamos una ropa. Yo creo que ahora mismo el fútbol a nivel logístico y a nivel de atención del jugador, de los protagonistas, en cuanto a mejorar todos los aspectos que debe mejorar una persona, tanto técnicamente, físicamente, humanamente, yo creo que ahora mismo han cambiado para mejor. Que antes había a lo mejor un poquito, como dice Jorge, más en una cercanía, a lo mejor en los clubes, con la junta directiva, entre los jugadores, entre los compañeros. Bueno, yo la verdad que cuando he estado entrenando he intentado, evidentemente, yo como digo, soy de la vieja guardia, he intentado que yo creo que es un éxito. Además, hoy día también la gente se lo dice, todos los entrenadores que están en primera división, que lo más importante de todo pues es el grupo, ¿no? Se habla muchísimo de la gestión del grupo, hoy día, muchísimo de la gestión del grupo. Bueno, Jorge también que habla bastante pues, de lo que le gusta, ¿no?, de lo técnico-táctico. Y se le da también hoy día se da mucha importancia a eso. Lo que pasa que todo lo que pasa también ahora tiene muchísima más repercusión de lo que pasaba antes, tanto dentro del vestuario como fuera. Y para mí el mayor problema que hay ahora mismo es que lo de fuera se está metiendo dentro, se ha metido demasiado. Pero yo creo que es inevitable y por eso a los jugadores a lo mejor se les... ¿Qué de fuera se ha metido dentro? La gente de fuera, pues la gente de fuera, pues el periodista, los empresarios, la gente de dinero, o sea, se meten dentro. Entonces, si tú dejas que esa gente domine el verde, pues al final el futbolista, que es el principal, si tiene que ser el principal, pues lo dejan casi como a un lado, lo utilizan para lo que lo utilizan. Desde mi punto de vista, eso está así, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado el fútbol, pues sobre todo en las veces que he comentado antes. Por lo menos a los que hemos jugado siempre en un equipo un poquito inferiores. Ha cambiado pues, en el aspecto. Sito, cuéntanos. Sí, un poco lo que decía Balta. Yo creo que el cambio más grande que se ha visto en el fútbol, que el fútbol que vivimos nosotros antes cuando éramos pequeños era el fútbol de la calle. Vivíamos el fútbol en la calle y lo jugábamos en la calle. Y de la calle íbamos a los clubes. Y además cuando íbamos a los clubes íbamos 5 o 6, que jugábamos en el colegio, que jugábamos a todas horas, después de salir de clase, en los recreos, jugábamos en el barrio y luego nos juntábamos 5 y íbamos al club, al que fuera. Y ahí le cambió mucho. Ahí los chicos ya no juegan en la calle, no juegan en ningún sitio. Van directamente al club, no son amigos, se pueden hacer luego amigos en el club, van con los padres los llevan. Nosotros íbamos caminando, cuando íbamos al Atlántico, yo que en Alevino, en infantil que ya íbamos desde el barrio Garrido andando y bajábamos andando, estábamos todos los días y luego jugábamos en el colegio. Entonces es muy diferente el fútbol de hoy en día. Desde bien pequeños, también lo ha dicho antes Jorge, ya están los empresarios, los padres, está toda la gente que se ha metido ahí
y en eso es lo que ha cambiado. Entonces antes era un fútbol más de la calle, más sano. Ahora, yo en mi época, yo no pensaba, yo no tenía ídolos con 13 años, es que no veía ni el fútbol por televisión. Veía al Monterrey, que era mi equipo, y a mis amigos. Yo no tenía ningún ídolo, y ahí los chavales con 11 años ya tienen ídolos y los quieren imitar. No solo imitar jugando al fútbol, los quieren imitar también en cómo se comportan en el colegio, con los amigos. A eso me refería. Antes se quería imitar a ese para jugar donde él juega, y ahora lo que se busca es tener lo que tiene. Pero lo que sí que ha mejorado son las condiciones. Solo tienes que ver los campos donde entrenan los niños hoy en día. Ya no quedan campos de tierra. Los técnicos hoy en día, la mayoría están mucho más preparados que antes. Sigue habiendo deficiencias porque es muy difícil. No hay dinero y sigue habiendo, pero la diferencia ha sido abismal. Pero lo que era en el fútbol, la esencia del fútbol, claro, antes teníamos la suerte esa que estábamos pensando el fútbol, ese fútbol de la calle, que es el final, que es para mí la mayor enseñanza. Creo que, no sé, yo, como dijo Juan, la había ido directamente a la yugular. Creo que yo digo, esta época me encanta la tecnología, dietistas, alimentación, que todo está pleno, las botas, ha mejorado hasta la arbitraje, otro nivel, todo es excesivamente, estamos a la altura del siglo XXI. Pero lo que no hemos cambiado somos nosotros. Porque tenemos este escenario y lo estamos montando mal. Montamos mal, inclusive hasta la federación, en cuando se está haciendo viajar a chicos de 11 años para que le coge el síndrome, cuando llega a 15 años, el chico que es suplente, resulta que estamos perdiendo en los clubes competitivamente de equipos como Monterrey, etcétera, competiciones interregionales haciendo 700 kilómetros arriba, 700 abajo a chicos de 12 años. Entonces yo creo que tenemos que reorganizar. Yo creo que aquí hay muchísimo para mejorar. Porque tenemos la tecnología, tenemos la inteligencia y tenemos que saber lo que pasa. Y tenemos distintos problemas. Los padres son un problema, porque quieren salvarse mediante el jugador. Los dirigentes queremos hacer competiciones y los clubes que están que son los que tienen que administrar eso, tienen que realmente mover todo esto. Mover el profesorado, mover la docencia para mejorar. Porque a mí cuando yo escucho, y a mí también pasó, llegar con los pantalones rotos, las zapatillas rotas, y después llegar aquí a quien fui, yo esto lo puedo contar una leyenda, a mí me causa tristeza. A mi nieto no lo quiero así. A mi nieto lo quiero que vaya al Burgos, de portero, bien vestido, bien entrenado como entrenan, y quiero que aprenda con grandes entrenadores. Y no quiero que sepa que su abuelo, que ganó un trofeo por ahí, empezó con los pantalones rotos. Eso no, a mí así no lo voy a educar a mi nieto. No va a superar las barreras. Eso se contará en una película, cuando se haga una película hoy no. Lo que hay que ser es rotundo y recto. Y creo que no estamos poniendo, ni los clubes, ni la federación, ni todos no lo estamos llamando. Porque inclusive en el vídeo de la federación aparecen 4 técnicos hablando algo que queda de forma gaseosa, presidente. El tema que habían 4 directivos de fútbol base, a mí eso me quedó a mí y yo digo, ¿qué pasa aquí? Porque ninguno fue a la regular ni te atacó a ti para decirte, hay que hacer esto, o al menos debatir eso. Y en el fútbol base estamos trabajando mal. Estamos trabajando mal organizativamente, no que las competiciones son malas. Entonces tenemos que dar hacer todo competitivo al máximo. Pero no lo digo en Castilla y León, lo digo en general, en todos los sitios. Hablo de Castilla y León porque lo conozco. Y veo que están haciendo bajar a chicos de 13 años, 12 años, que cuando lleguen a juveniles, por ahí son suplentes y van cayendo, ahí lo tienen, en los entrenamientos, porque no juegan y viajan a Brivieja, tal cual, y al final no va mal los padres. O no es verdad, esto es el síndrome. Entonces tenemos que cuidar todo eso. Aparte entramos en el segmento de los padres. Yo creo que hay mucho para hablar en este tema del fútbol de antes y ahora que tenemos todos los medios, la capacidad informática y todo, no estamos trabajando bien. Insisto, podemos trabajar mejor. Carmen, cuéntanos, ¿a ti te ha tocado entonces vivir casi la época buena? Por ejemplo, más temas de instalaciones, más organización de la que había entonces, privilegiada. Sí, podría considerarme privilegiada porque hablando del fútbol femenino, que es lo que más he vivido yo, pues antes no había instalaciones, ni siquiera eran profesionales. Creo que eso es lo que más ha cambiado en los últimos años, que se ha vuelto una liga profesional,
una liga con unas instalaciones, con unos campos buenos y con unos derechos y unas cosas que antes no las había. Y creo que en eso sí que me siento privilegiada, que las anteriores generaciones han luchado para que tuviéramos esto, para que... Y a ti te tocará seguir luchando para las que vengan, porque muchos de lo que están disfrutando los jugadores de ahora es por la pelea que tuvieron, que como se dijo aquí la semana pasada, durante un tiempo fueron prácticamente esclavos de los clubes. En esa lucha estás tú ahora para las que vengan en el futuro. Sí, nosotras también intentamos mejorar, porque siempre se puede mejorar, como ha dicho Jorge. Creo que siempre se pueden mejorar las cosas, se pueden mejorar las bases del fútbol para que hacia arriba siempre sea mejor. Entonces, eso es lo que intentamos, mejorar todo y que las futuras generaciones sean mucho mejor y se acerquen más al fútbol masculino. Quizá donde puedas sacar más conclusiones sobre lo que era lo que comentaba antes, sea a la hora de comparar fútbol con federación. Entiendo que en la federación está todo más igualado, más homogéneo, fútbol masculino y fútbol femenino, y seguramente el Betis en el fútbol femenino no es como el Betis de Joaquín. Aunque seguramente estéis bien, que sois un club de primera, pero esa diferencia seguro que es más grande entre la selección femenina y la selección masculina. Sí, era lo que hablábamos antes. Al final en la selección, cuando iba a la de Castilla y León, la española era muy parecida a la masculina, lo tenías todo. Y creo que en los clubes pues ese paso ha ido poco a poco, porque al final es el día a día, son muchos más gastos, muchas más instalaciones que han ido poco a poco, y bueno, creo que cada vez se está mejorando mucho más. Al final las condiciones en las que estamos ahora son muy distintas a las que estaban antes. ¿Ha mejorado el fútbol? ¿Ha mejorado todo como ha mejorado España? Instalaciones, alimentación, preparación. Hemos perdido, como estamos perdiendo la sociedad en general, una serie de valores, como decía Jorge. Bueno, vamos a ver, las dos. Yo lo que voy a analizar un poco también, bueno, es como que en la época nuestra el fútbol que se practicaba antes en el terreno de juego, porque ya estamos hablando un poquito del También, es lo que menos hemos tocado, efectivamente. Claro, lo que es el fútbol en sí. Hoy día todos los jugadores, casi todos los clubes tienen una academia, tienen unos entrenadores espectaculares en el fútbol base y tienen preparadores físicos que son fundamentales. Yo para mí, evidentemente, el fútbol de antes, que cuando tenía 14 o 15 años, que veía el Mántico, que veía a Jorge, que veía a Enrique y tal, que veía al Salamanca de los buenos tiempos, no quiere decir que el resto no lo fuese. Pero bueno, estar 7 años consecutivos en primera división no se tiene mucho. A una ciudad como Salamanca. Entonces, el fútbol que se practicaba antes, evidentemente, era distinto a lo que se practica ahora. O sea, al que vemos en la televisión. Antes era un fútbol que, a pesar de que se pasaba el nombre, para mí era un fútbol mucho más libre. Era atractivo también, ¿sabes? Porque se jugaba uno contra uno. Entonces, pues eso siempre te da la ocasión de que era más competitivo y tal. Ahora, que salió el tema de la zona, y esas cosas y tal, y el fútbol ha evolucionado, evidentemente los jugadores tienen más medios, están mejor formados, pero a mí me parece que muchas veces cuando veo jugar partidos los veo demasiado académicos. O sea, los veo demasiado en escuadra y cartagón. Ahora para ver un jugador, por ejemplo, para ver un extremo. Pues es que no es un extremo, es que drible, el Aranda es otro. Entonces, el Joaquín se queda menos. Yo creo que el fútbol ha cambiado también, en eso ahora mismo la metodología del trabajo es mucho más exhaustiva, tú date cuenta de cada staff técnico, tiene que estar. Y homogénea, porque se comparten tanto, los entrenadores se conocen, se lo cuelgan en las redes, uno ve lo que hace. Exactamente, ahora mismo todo el mundo tiene una información terrible, pero bueno, también está muy bien, porque mucha información tengas, luego tú eres el que tienes, evidentemente, que sacar lo que lleves dentro. Para mí eso ha cambiado a mejor, evidentemente. Y ahora tiene mucho más medio, bueno. Pero el fútbol creo que es mucho más es un poquito como rígido. Es un poquito como el dibujo, ¿no? El dibujo artístico y el dibujo lineal. Yo creo que ahora mismo es un poquito como Messi y Ronaldo. Entonces, para mí yo creo que ahora el fútbol es más lineal que artístico. Cuidado, que a mí me gusta el equipo, es el equipo y juegan y tal. Pero a mí me parece que el fútbol de antes
Por ejemplo, el que yo veía o el que yo jugué era más de calle, era más distinto, vamos, para mí era más vistoso. No sé si estaréis de acuerdo. Sí, no, yo respeto a Balta, yo también en cierta medida fui autodidacta, pero tengo una envidia cuando veo a Ter Stegen, que lo han entrenado y le han enseñado a golpear con las dos piernas, a mí no me enseñaron. Lo que hubiera sido yo, bueno, ahora con un entrenador de porteros específico, no se imagina. Yo creo que, insisto, son íntimos amigos míos, los quiero a Marcelino, al presidente, a Fran, que voy a decir, no es que no tenemos que poner de acuerdo. No podemos estar divagando, tenemos que ir a la parte formativa muy seria. Tenemos al mejor formador del mundo en fútbol de niños, se llama Hall Wayne. Y tenemos que copiar el método Hall Wayne hasta la introducción al fútbol 11. Utilizando Hall Wayne, que nos permite a que los niños no sean autodidactas. No podemos a un niño hacer lo que hoy día hay entrenadores de fútbol base que quieren que un niño de 11 años lea el Quijote, si no sabe leer ni escribir. Es absurdo. Entonces tenemos que utilizar el método Hall Wayne porque nos permite, y hay que copiar de que más saben. Yo no he encontrado hasta ahora en el mundo un método mejor que el de Hall Wayne para la relación balón-escenario para la aprendizaje. Pero una vez que entramos en el fútbol 11, se cuelga eso y empezamos con un elemento consustancial que es la táctica, que es lo que Abalta decía ahora el fútbol robotizado. ¿Qué significa la táctica? Vamos a conducir en una autopista, entonces nos dan el coche y conducimos. Pero yo creo que eso tiene que estar todo reglamentado y la federación tiene que ser un cable, ya lo han intentado con las charlas de formación tal cual, pero tenemos que ser mucho más rigurosos. De la misma manera que exigimos un carnet para que dirijan, yo creo que entre todos, por eso hablaba que entre todos, tenemos que seguir cuál es el método que utiliza Castilla y León para que nuestros niños cuando llegan de chufetines, les tenemos que enseñar. ¿Y cómo le enseñamos? E insisto, y a mí un señor australiano me ha enseñado cómo hay que hacerlo, entonces lo aplico. No viene de Argentina, no aprendí con eso, yo de Argentina aprendí otras cosas. Pero es imponerlo a lo mejor para las personas. Pero ¿cómo le va? Quiero decir, pero escúchame, pero consejo, pero por tu obligación te tocaría chocar contra los clubes. ¿Pero qué club? Pero eso es un necio, el que no sabe que echar. Si un entrenador no acepta esto porque no sabe, entonces lo va a echar. ¿Sabe lo que estoy hablando yo? Estoy hablando de que como la vacuna del COVID. Me dice, sí, me gusta la Pfizer, me gusta la otra, pero estamos vacunando a los chicos. A los chicos hay que enseñarles. Entonces estamos en el fútbol moderno y tenemos los medios para hacerlo. Tenemos que ser rigurosos. Hemos hecho una conferencia espectacular. Yo asistí a una que había dicho, no sé recordar mi titular, fue que algunos tuvo que habíamos perdido la capacidad de pensar. El futbolista estaba perdiendo la capacidad de pensar en la línea que decía Banda, que los sistemas lo absorben. Entonces había que recuperar que el jugador en el campo tenga esa toma de decisiones a la altura del juego. Bien, pero evidentemente eso que fue superficial es un punto, tenemos que globalizar y centralizar cómo vamos a trabajar. Y tenemos los medios. Y yo creo que ahí es mi caballo de batalla en este apartado. Y aquí lo estamos dialogando, que ahí unos opinarán que sí o que no, pero yo realmente no encuentro otra fórmula que la inteligencia y la enseñanza y la docencia para enseñar, porque el fútbol sí se enseña, el talento se moldea. El talento se moldea. Viene de serie, sí, pero después hay que moldearlo. Si no se desperdician talentos, ya de una manera que lo dije anteriormente y una repetiría con el sistema de competición que tenemos. A veces perdemos jugadores que podrían ser, que tienen una evolución tardía, ¿verdad? Jugadores que a los 15 años no nos sorprenden, pero nos pueden sorprender a los 18. ¿Por qué vamos a tirar eso? ¿Por qué vamos a tirar ese talento? Tenemos que intentar luchar para ello. En fin, en definitiva, yo creo que es lo que yo entiendo que es esta charla. Construir, ¿no? Porque para decir aquí que yo paré un penalti, parece que compramos el marca mañana. No sé si me entienden. Claramente construyendo cosas, ¿no? ¿Tú qué comparas? El Salamanca de fútbol femenino, Atlético en filial, luego primer equipo, Eibar, Betis, selección española, selección de formación. ¿Cómo es todo esto que estamos hablando? Bueno, creo muy rígido, muy robotizado, en algunos sitios los menos, en otros ¿dónde lo has notado más? creo que cuanto más alto estás, o sea, cuanto mayor es la categoría, más robotizado está. Voy a lo del fútbol de la calle, creo que ahí es donde más se aprende. Cada vez se ve menos niños y niñas con astucia, con picardía, de que cogen el balón y se van uno contra uno. Creo que ahora todo es más marcado, todo es más táctico.
y donde yo creo que mi generación es de las últimas que jugábamos en la calle, en el parque, con un balón, una chaqueta de portería, y allí jugabas y allí aprendías. Y creo que eso se está perdiendo. Ahora vas por la calle y no ves a niños jugando contra una pared y dos chaquetas. A lo mejor hay más miedo ahora, entre comillas, a saltarse las directrices. Hay más rebeldes antaño. Sí, creo que ahora con el tema de la tecnología los niños están en casa y juegan a la Play o ven YouTube, a los youtubers y con eso se quedan. No, es que Creo la que antes se salía más calle jugar. es imposible jugar de día ya. Te tenía un coche, tío. Yo sí que me gustaría decir algo. Yo no voy a pontificar en nada, yo he visto de fútbol. Sí, cada magistrado dice que tiene... No, quería saber esto, vale, no sé lo que digo. Pero lo que sí que digo, sobre todo esto de la metodología, todo esto que habláis, que sí que hoy en día hay muchos más medios, la gente está más preparada, y yo sí que me sigo haciendo la misma pregunta. Estoy convencido que aquí han dicho de copiar. En España son por modas. La gente lo que escucha, dice fulano de tal, no voy a decir nombres o lo que sea, dice que te triunfa un poco y todo el mundo va a copiarlo. Pero hay algo que me llama la atención. Al final sí que es verdad que en los últimos años han salido, cada vez los delanteros son mejores, los centrocampistas cada vez tienen más talentos, pero no, hoy en día para ver un defensa talentoso, tácticamente, pero hasta físicamente, un portero, es que es un dolor. No ves un lateral bueno, no ves un central bueno, centrocampista sí. Y es por ese modelo que se ha creado, sobre todo en España, de copiar, de que se ha olvidado todo el mundo de tener la posesión, esa posesión que no sirve para nada, de contar de lado a lado, y al final en enseñar a buenos defensores que defiendan bien, que sean tácticamente buenos, y a buenos porteros, cada vez son peores. No sé si la gente estará de acuerdo conmigo, pero yo lo veo a diario y es que te remontas a hace 20 años y cualquier equipo tenía dos defensas laterales con un talento defensivo. La posesión estéril. Sí, es que los defensas no juegan muy bien la pelota, son técnicamente muy buenos, la sacan muy bien jugada, pero luego los conceptos tácticos defensivos son muy limitados. Pero fíjate la grandeza, lo comentaba en la televisión, fíjate la grandeza que es el fútbol. Guardiola campeón de Champions. Yo cuando estudio los títulos, los saqué en Castilla y León, teníamos a Toril, el profesor de táctica, ¿sabéis? Toril, un fenómeno. Se me da el libro, la primera página de táctica, chicos, la primera táctica de cada día. Dice el cuadro mágico de Champions, la WM. Guardiola ganó campeón de Europa con la WM el otro día, del año 1800. Guardiola juega 3 centrales, un central con Rodri, 2 pivotes adelantados y 3 puntas. La WM de Chapman. ¿Qué modernidad? El fútbol, la táctica está ahí. Y lo robotizado, lo que hay que hacer es utilizar las cosas inteligentemente. Y Guardiola es campeón de Europa con la primera táctica que existió, primera página del libro, todo el libro lo tengo guardado. El libro está un poquito marrón, pero sí, porque el tiempo me lo ocurrió, pero cuando viene hay un cuadradito que dice el cuadro mágico de Chapman. Mira la grandeza del fútbol. Y hablan de Guardiola que inventó esto, no inventó nada. Guardiola es inteligente como el buen médico. Hay que salvar al muerto. Y aparte no saben, ni la gente hablaba de que el campeón de Guardiola no saben nada. No saben ni cómo fue Guardiola. La peor performance de un campeón de Europa la tuvo el City. Señores, de 13 partidos que jugó, el City, jugando 6 y 6 en línea, ganó los 6 y volvió en su cancha. Fuera de casa corrió el Sevilla primera jornada 1-4. Y los otros partidos se colgó bajo del travesaño, con el Copenhague 0-0. Con el Leipzig 1-1 mereció perder, pero se he transmitido yo los partidos, no estoy contando una milonga. Contra el Real Madrid 1-1 mereció perder. Contra el Bayern Múnich, si sabéis que Pirado lo vacuna, 1-1. No ganó un partido, y el partido que fue en campo neutral mereció perder. Ganó, sí, nos confunden los hechos. Ya me estoy hablando. Esta es la hoja de ruta de Guardiola. Así jugó. De 7 partidos fuera, solamente ganó Sevilla en la primera jornada. No ganó el partido fuera, el City. Y todos los partidos que he nombrado, tal cual. Y después termina jugando con la WM. Entonces, bueno, por eso quería poner este ejemplo a veces, porque cuando hablamos, nos metemos a fantasear con el fútbol y la táctica y los sistemas. Claro. Aquí lo que tenemos que tener, lo poquito que sabemos cada uno, y lo poquito que sé, lo poquito que sabe Walter, lo poquito que sabe Cito, lo poquito que sé yo, ponerlos al servicio de Castilla.
Y entre todos sumar y poner unas líneas maestras y marcarlas. Pum, 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 y no salimos de esta. Cuando un niño nos entra con 7 o 8 años, ¿a cuándo lo dejamos? Si nos lo quieren robar, viene Madrid a robarnos porque nos roba. Nosotros somos del Madrid. No, pero entiéndeme, estoy diciendo que estoy hablando de las cosas que ponen a Guardiola como ejemplo de todo, sí, muy bien. Pero te estoy diciendo lo que ha hecho Guardiola, ahora dime tú. ¿Me entiendes? Eso es lo que ha hecho Guardiola en la hoja de ruta de la Copa de Campeones. Esto es la hoja de ruta. Aparte porque los he transmitido yo los partidos. Y ustedes lo habéis visto, no contamos nada. El partido con el Leipzig, 1-1, 2 tiros al palo, gol anulado. El árbitro, bueno, le regala el gol, un empujón de Callum. En fin, bueno, todo le daban a favor al City. Fuera de casa. Hemos tocado táctica, formación. Hemos pasado muy de puntillas por el tema de instalaciones y quizá porque eso es lo más evidente en lo que se ha mejorado, ¿no? Sí, ya te dije, ¿no? Al principio cuando ya hablé de ellas, que te dije que yo iba a Por eso. y sacaban Los que poníais el jersey o la cartera de por días. No, en la época aquella, ya me dirá el contexto que había en ese momento, lo que había, no había otras cosas, o sea, que quiero decir que casi la mayoría eran todos los campos, recuerdo, de tierra, excepto las pistas de monte, aquí en Salamanca, por lo cual, pues bueno, pues todos jugábamos en campo de tierra, era lo que había, pues también jugábamos bien, evidentemente se jugaba mucho mejor en campo de tierra. Es que hay de todo pues evolucionando, los vestuarios, la ropa, los fisios, los médicos, o sea, lo que en la logística se ha mejorado pero muchísimo y evidentemente se hace mejor al jugador, pues está claro. Nosotros entrenábamos con barro, llegábamos a casa con la ropa y tal, y tu madre otra vez diciendo, otra vez la barra, pues solo tienes una camiseta, claro. Si tenías dos es que ya eres un privilegiado. Cuando le decía a Jorge que has notado mucho cambio, le decía yo a Jorge, porque tengo yo la idea a lo mejor de que Argentina estaba más adelantada cuando tú vienes aquí que España. Bueno, se le daba mucha importancia al fútbol base, date cuenta que Pero a las aparte, yo siempre le decía, te contaba, ¿verdad? En Argentina es un sistema piramidal. Y los mejores técnicos están en la base y se termina en la cúspide, ¿no? Nosotros la preocupación era generar un espíritu competitivo muy alto. El fútbol base y una relación social con la gente. No lo sé. No lo sé. Sinceramente digo que Hombre, Jorge, yo creo que han cambiado tanto como futbolista es peor que hablar como un ministro. Es que es increíble. sí, ha cambiado mucho las cosas. Antes éramos amigos de los periodistas, hablábamos con ellos, tomábamos un café, entraban en el hotel, y claro, pero bueno, ahora yo creo que sí se ha distanciado mucho, pero es porque yo creo que al futbolista se le arregla mucho también. Es una persona que es pública y es que hoy día, yo estoy de acuerdo con todas las cosas que has dicho. Es que yo creo que la gente hoy día va a ver el fútbol y ya de mano no acepta el perder. Entonces si tú vas a un sitio y no aceptas el perder, quiere decir que tu reacción ante la derrota no va a ser la misma. Va a ser mucho más violenta, va a ser mucho más agresiva, el árbitro no sé qué. Bueno, yo lo escuché a Ancelotti el otro día diciendo que llamaba no sé qué, y yo estaba con unos amigos y dije, yo escribiría 3 folios, por ejemplo, como yo todo, no entiendo. Al fútbol siempre ha ido la gente pensando, da igual su estatus social. Pensando que le puedes llamar, perdón, cabrón al árbitro, cabrón al jugador, cabrón al entrenador, y no pasa nada. Toda la gente que tienes alrededor, lo admite. Vas a un teatro, ahora ni el tanto. Vas a otro sitio, un respeto, luego te gusta o no te gusta, aplaudes o no aplaudes. Pero yo creo que lo que hay cambiado un poco ahora mismo es eso, que yo creo que es la urgencia de todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere estar más arriba y a los jugadores se les exige muchísimo. Muchísimo, y además hoy en día hay una cosa que para mí, bueno, yo lo tengo, son las redes sociales, que para mí se están empleando más. Creo que es una herramienta muy buena, pero si tienes una herramienta buena y la empleas mal, pues, y yo creo que ahí se hace mucho daño. Y yo creo que es el futbolista ahora mismo, yo creo que lo que hace es pues que se cierra a sí mismo, porque dice, no quiero, por ejemplo, el otro día, el portero del Depor, que tuvo la desgracia de lo que le pasó y tuvo que hacer que cerrar las redes. Hace también un mes, pues el hijo del Atleti, pues también. Antes estaba el periódico, bueno, la televisión, antes aquí en Salamanca, el periódico y la radio. Llevaba a marchar y me iban a gastar. El día siguiente por la mañana me invitaba a sacar. Pero había esa camaradería, un poco esa relación, y aquí evidentemente había respeto. Pero es que ahora yo creo que las figuras públicas, tanto del fútbol como de lo que sea,
están expuestas vamos, al hacha. Al hacha. Es que antes, y todo el campeonato, yo creo que se ha hecho para favorecer el juego y algunas que deberían de cambiar. Pero en todo la regla. Claro, el tema de redes sociales, tú has nacido con ellas. Tú tienes que ver, tú tienes que ver. Como fallas un buen próximo día, Bueno, creo que el fútbol femenino en ese caso está más tranquilo. Es más educado. Sí, pero al final no tiene el mismo seguimiento que en el fútbol masculino, entonces eso creo que es normal. En el fútbol masculino cualquier cosa que hagas te ven. O sea, sales a la calle y ya tienes a 5 personas alrededor y viven en una burbuja, pero creo que también es para defenderse. Al final quieren un poco de anonimato y nunca lo tienen. Y con las redes sociales pues más todavía. Todo lo que subes, si fallas un gol, si lo metes, si paras, si no paras, creo que todo tiene mucha repercusión y al final viven en una burbuja y están más protegidos por eso, porque quieren protegerse de todo lo que pasa afuera. Al hilo de lo que decía, os comento una cosa, Salamanca creo que es una ciudad pequeña, se comparten muchos aficionados entre clubes, incluso de disciplinas deportivas distintas. Muchos aficionados que comparten, por ejemplo, esa vida con clubes de fútbol, que a lo mejor el comportamiento no es el mismo cuando van a discutir, cuando... no te quepa la verdad. Yo he estado en los dos sitios porque te acabo de decir antes que siempre ir al fútbol. Claro, encima, hoy en día es que empiezas del trabajo, porque antes los insultos aparecían cuando llegabas al fútbol profesional. Era muy difícil que un campo de juveniles e infantiles te insultara, era complicado, podía haber uno, porque además los padres que no íbamos solos a jugar, que era otra ventaja. Pero hoy en día no están, los ves desde muy pequeño, partido de infantiles y de alevines y de cadete. Cada vez que vas, te quedas escandalizado. Al final, pues eso se va haciendo una bola y nadie lo corta. Esperemos que ahora sea de verdad, lo hagan de verdad y digan, primer insulto que haya se para un partido, se suspende. Aprovechando el tema del racismo que se extiende. Sí, bueno, racismo, insultos... Por eso digo, aprovechando que parece que es lo que más... ¿verdad? Está en el... Si tú vas a un, lo que decía Walter, no al teatro, vas a un partido de tenis, es impensable. Si también pagan la entrada, es igual, es lo mismo. Es la cultura. Es la cultura que tiene, pero en el fútbol hemos creado esa cultura de que se puede hacer, de que está bien hecho, de que tienes derecho, como aficionado, cuando pagas una entrada, a poder insultar al árbitro, al entrenador, a quien tú quieras. Y los clubes no están poniendo tampoco remedio en eso, porque es que al final ahora es que ya no puedes llevar ni una camiseta de tu equipo a un campo contrario. Es que es una locura lo que está pasando en el fútbol ahora. A los porteros casi vamos a ver deporte. Esto que estamos hablando, ¿no? Cuando venimos con la época de los oriundos, cuando íbamos a Bilbao, que gritaba, o a San Sebastián. Bueno, en fin, yo ese tema creo que también los medios de comunicación, yo estoy de acuerdo, evidentemente no se puede censurar a nadie, ni criticar, y cuando subir insultos es tristísimo, pero evidentemente eso existirá, no podemos poder erradicar nunca, no hay arma para erradicarla. No hay un reglamento que realmente tenga el rigor para poder solucionarlo, ni el árbitro una potestad para implantar y parar un partido, porque estaríamos hablando de un mercado peor todavía. Yo no veo solución por ese lado. Yo veo la mínima, lo veo mucho más en el fútbol de cómo podemos contener a los padres en esa vorágine, como comentaba. Sí, pero los expertos en cartera, cómo podemos ese malestar que hay en el fútbol base, cómo lo podemos tomar. ¿Qué armas tenemos? No sé cómo poder llegar inclusive los entrenadores, los mismos clubes de fútbol base, cómo a esos exaltados cómo manejarlo. Creo que ahí está un poquito la evolución. El tema va a ser más complicado porque... Quería hacerte un... Sí. Porque me permite, ¿no? Yo creo que... Yo cuando estaba trabajando en Salamanca, estaba director deportivo, estoy trabajando con Diego y tal, nosotros hacíamos reuniones con los padres. Todos los años, incluso alguna vez al mes, y lo que entendíamos evidentemente es que se tuviera un comportamiento que entendiera que sus hijos en un momento iban a hacer deporte y que lo que iban a ir era a divertirse y a adquirir valores. Y luego, evidentemente, según fuese progresando y tener la posibilidad de llegar al primer equipo, pues mejor. Y yo creo que los pequeños aprenden de los grandes.
Entonces, quiero decir que yo creo que el perdón es si nosotros cortamos en un Madrid Barcelona, en un tal, o otro equipo, otro tal, es verdad lo que tú dices, que en el momento iba a costar la leche y todo el mundo se iba a poner pan, no sé qué, pues. Claro, si los pequeños o los grandes, eso que se puede hacer, los padres se lo dirán. Hay mil instrumentos. El Madrid utiliza esto para tapar que no han eliminado la Champions y que el Barça le saca 14 puntos. Entonces hay que distraer. No, que es el mismo juego, entonces tenemos que hablar claro. Entonces hay una bola rápida que hay que buscar a Vinicius porque te tapa los 14 puntos que te están maquillando y el equipo no funciona. Y hay que renovar un entrenador y se va a quedar lo que era así, hay que tenerlo porque no parece otro y hay que aguantarlo. Y se queda Ancelotti con la puerta falsa, que había que haberlo ventilado, por ejemplo. Entonces ese es el gran problema de la ciudad. Utiliza cualquier tipo de artículo que está buscando. Y yo creo que, te digo sinceramente, yo no quiero entrar en esa dinámica porque tengo la responsabilidad de esto, hablarlo claramente, porque en realidad es lo mismo que digo en la televisión, que no hablar de ninguna milonga, Entonces que la televisión lo mantengo, que evidentemente está sonando más a para tapadera. Lo mismo que el señor Laporta, marketing permanentemente, utilizar a Messi, si no lo puede pagar, si está en la bancarrota, si está en ruina, ¿cómo va a que vuelva Messi? Y aparte, al de derechos humanos, recursos humanos, que es algo elemental de cualquier empresa, lo tienen que sacar, lo tienen que tirar, ahogar en el Mediterráneo, que no lo ahogue justamente de la casa de Silvestre porque está primero, en el restaurante de Barcelona. Pero ¿cómo puede consentir que se fiche a Messi cuando todo el equipo tiene que bajar su monumento para pagarle? ¿Pero con qué cara va a entrar a un vestuario a jugar un partido y los que están jugando alrededor de él están cobrando con el dinero de los que son recursos humanos? Es un suicidio. Pero está pasando, ya vendido y alguno lo ha comprado. Que había que echar, que todos los jugadores iban a bajarse la ficha porque cobre Messi. Entonces, claro, estamos en el escenario, si nos queremos copiar de lo que están haciendo los grandes, no tenemos por dónde agarrar. El señor Laporta está jugando, coqueteando, es mágico. Sale más en la prensa prácticamente que el presidente del gobierno. Todos los días sale para montar un avión y dice lo mismo. Cuando tenía un problema que evidentemente espero que lo solucionen con la mejor vía posible. Pero evidentemente estamos en un juego que yo, te digo una cosa, ¿cuántas preferiría saltar? Porque yo quiero que preferiría saltar, evitamos seguir hablando de lo que es el fútbol en valores porque me da pena. Yo creo que se han perdido unos valores, los jugadores son lamentables. Y después viene Nadal y nos da una lesión y todos nos volvemos locos porque Nadal va y saluda al loco. O Nadal nos hace esto. O el señor Vicente del Bosque saluda tal cual porque ha humanizado el deporte. Y cualquier cosita así pequeña, que un gesto, que antiguamente lo hacía hasta el paradero de la esquina de mi casa, o yo lo hacía llevando a los chicos cuando terminaba de entrenar, como tú y Cito lo habías hecho, que terminaba el entrenamiento y los cargabas a los chicos, después del entrenamiento, eso a un jugador lo vas a hacer si salen blindados del campo. Bueno, pues otro. No, pero entonces estamos donde estamos, estamos en otro mundo. Entonces aquí realmente tenemos que jugar con esta base. Todo ha mejorado, sí, pero yo creo que en valores hemos retrocedido no sé cuánto tiempo. Lo digo sinceramente, pero no para bien, no para bien, solamente para un enriquecimiento directo de cada uno de estos individuos que forman una sociedad anónima para enriquecerse. A costa de cuatro que comentamos esto, inclusive aquí en este foro. Espero que hayáis sacado conclusiones porque hemos tratado muchos temas, fútbol de antes, fútbol de ayer, fútbol de hoy. Mejor, peor, en algunas cosas sí, en otras no, también depende mucho de la visión de cada uno. Ponemos un punto final. Algo pesimista. Nos hemos alargado un poco más de lo que habíamos dicho, algo pesimista en unos temas.